humildad es hablar de una persona que también acepta sus errores, ¿no? Claro. Cuando le dijo a Pedro, los que están limpios no necesitan más que limpiarse los pies. Esto está interesante porque realmente como seres humanos nunca vamos a dejar de ser pecadores hasta llegar a la gloria. Acabo de llegar o he visto lugares donde tiene un letrero ahí que dice reservado. Te quedas, qué tranza, pues se supone que la humildad está en que el primer asiento es para el otro, para el que viene de afuera, para el que necesita un abrazo, algo, ¿no? Palabras de aliento y a veces ni si alcanza. Que uno cuando es chico pues tiene que sujetarse, ¿no? A los padres, incluso claro. En la Biblia también lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo conozco de Cristo, yo voy a la religión cristiana. Ando con la fuente, la palabra que edifica. Es la luz en mi sendero, la que mi alma santifica. La base que me sostiene, la fuerza que me hace crecer. La voz de Dios que me enseña y me ayuda a florecer. Tu palabra es la guía, mi esperanza cada día. La palabra que edifica y mi vida. Comenzamos. Esto es La Palabra que Edifica. Muy buenas tardes, amigos que nos ven desde sus casas. Sean bienvenidos a La Palabra que Edifica. Mi nombre es Luis Aldívar y vamos a continuar con este tema que nos quedamos, que vamos a hacer una serie, ¿no? Una serie del carácter de Jesús. Hoy es el segundo tema y vamos a hablar de una cualidad. Recuerden que el carácter de Jesús, ya les dijimos qué es lo que significaba, entonces vamos a hablar acerca de esta cualidad. Pero antes de continuar, amigo, quiero darte la bienvenida. Dani, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí su amigo Daniel Vences también. Un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes nuevamente en La Palabra que Edifica. Es el segundo tema de la serie El carácter de Jesús. Quedamos que el carácter son las cualidades que definen a una persona, ¿no? El tema anterior hablamos acerca del amor de Jesús. Nos enfocamos mucho en qué es el carácter y en la cualidad del amor de Jesús. Este segundo tema nos vamos a enfocar en otra cualidad de Jesús. Como cristianos somos llamados a ser como Cristo lo es. ¿Quieres decir más o menos de qué va a hablar este segundo tema, Luis? Claro que sí. En este tema, bueno, antes de continuar, quiero darle las gracias a toda la gente también, a toda la gente que nos ve, que nos ha seguido, a todos estos seguidores que en este momento pues hemos tenido. Recuerden poder compartirlo también en su casa, si es que le puede ayudar este tema a alguna persona. Recuerden que esto, pues aquí estamos para aprender. Todos aprendemos de todos. Así es. Igual nos podemos llegar a equivocar y si de alguna manera nosotros nos equivocamos, pues ustedes ahí en los comentarios que nos pongan, ¿saben qué? Esto no me pareció, esto estuvo mal, porque pues digo, hemos tenido algunos errores, ¿no? Que quizá en algún momento nosotros quizá no nos damos cuenta, quizá por el nerviosismo, quizá pues igual durante la plática, durante la charla, pero pues bueno, somos seres humanos y nos podemos seguir equivocando, ¿no? Entonces, amigos, denle like y pues gracias por las suscripciones, ¿no? Que gracias hemos tenido por seguirnos hasta ahorita. Y esperamos que pues les siga gustando nuestro contenido, que es lo que esperamos en Dios, que sea para edificar sus vidas y sus casas, ¿no? Y bueno, entonces entramos de lleno a este segundo tema, que este tema es acerca de la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Y queremos darle lectura a un texto bíblico antes de entrar ya en forma. Este texto es Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. A ver, vamos a leerlo. Déjame lo encuentro. Entonces vamos a leerlo, es que mi versión me gusta más. Aquí está. La mía es Nueva Traducción Viviente, por eso me gusta más, le entiendo más a esta versión. Entonces es Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús,
aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, ¿sí? Entonces, Santo. nos estamos enfocando en pues, en este hermoso versículo, porque bien lo dice aquí el escritor Pablo, ¿no? Bien dice que pues adoptó esa forma de ser humano, dejó esos privilegios de ser Dios, y ahí habla, por eso queremos hablar de este carácter de parte de Jesús, ahí habla de toda la humildad que él reflejó desde ese momento en que dejó de ser Dios para volverse como uno de nosotros, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esta parte en la Reina Valera, Ajá. Que dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el apóstol Pablo nos llama a que a que tengamos en nosotros mismos este mismo sentir de Jesús, de despojarse de todo de lo que él es, incluso de su naturaleza, Sí. para hacerse uno como nosotros por amor. Así es. Él tenía una gloria tremenda, es el creador de todas las cosas, pero él no estimó eso, sino que decidió hacer a un lado eso, hacerse como uno de nosotros para poder amarnos. Así Y es. eso está interesantísimo, habla de una humildad de nuestro Señor Jesucristo muy, muy grande, ¿no? Sí, ¿Quieres así es. leer más adelante, Luis? Claro que sí. Entonces, para continuar después de este versículo, hay que recordar que también nosotros, como seres humanos, pues tendemos a que nuestra carne nos gane más, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que somos muy competitivos, ¿no? En algún momento queremos ser mejores que otros, queremos ganar todo, queremos tenerlo todo. Necesitamos a veces también de la aprobación de la gente, ¿no? Sí. Entonces, esto está bien. Sin embargo, hay veces que cuando esas opiniones positivas las tomamos para nosotros, lo más importante, Dani, no hay que dejar que nos gane el egoísmo, la Así arrogancia, es. ¿no? O sea, simplemente el hecho de que yo te dé un cumplido a ti o que tú me des un cumplido a mí, hay que tomarlo como un acto y ser humildes, ¿no? O sea, Sí, sí. tener esa humildad y no crecernos con esto que, pues, a lo mejor yo te digo de ti, o a lo mejor que alguien o una persona hable bien hacia tu Claro. persona, ¿no? Claro, yo podría decir que como seres humanos yo creo que está bien, es válido, como decías tú ahorita, un poco de aprobación, ¿no? Que busquemos un poco de aprobación. Sí. Digamos, los niños con sus padres, los niños con sus padres, normalmente el niño, no sé, hace un dibujito y necesita que ese dibujo lo apruebe su papá o su mamá. Entonces, sí estamos necesitados de cierta aprobación, Sí. pero me gusta lo que decías, que no nos gane la altivez, la arrogancia, ¿no? Exacto. Que no nos gane esto, ¿no? Porque muchas veces nos dan cumplidos y, ya me siento como un pavo real. Ándale. Sí, muchas veces, por ejemplo, hay veces que nosotros necesitamos llenar ese vaso. No sé si has escuchado de ese vaso, ¿no? Sí. Que nosotros somos como ese vaso que necesitamos, por ejemplo, en este vaso de agua, llenarlo, ¿no? Entonces nosotros, cada vez que nos dan palabras positivas, pues es llenarlo con eso para que obviamente nosotros nos sientamos bien, pero lo más importante, y lo volvemos a repetir, no es pues no caer en esa altivez, ¿no? De decirle, pues, a esa persona, gracias por lo que piensas de mí, y yo creo que nuestro Señor Jesucristo, pues, lo ponemos de ejemplo, ¿no? Claro. Lo ponemos de ejemplo porque, pues, Él es al único al que debemos de imitar esa humildad, ¿no? Porque Así Él, es. a pesar de que Él era el maestro, o Él es el maestro, ¿no? A pesar de que Él también se hizo humano como nosotros, Él nunca se exaltó a sí mismo. Incluso cuando hablaba con los fariseos, cuando hablaba con
con todos los de la ley religiosa, pues él nunca, o sea, en la Biblia nunca habla de que Jesús Se exalta. se exaltaba a sí mismo, No. ¿no? Entonces, más adelante hay un versículo donde él, acerca también de la autoridad, él primero le da esa autoridad a Dios, Claro. ¿no? Entonces, eso también más adelante lo vamos a Amén. hablar y vamos a ver de que, pues, él puso el ejemplo, Así es. de que, pues, debemos pues, de ser como él, ¿no? Ser humildes. Así es, me gusta mucho cuando el fariseo se le acercaba y, o sea que tú eres el hijo de Dios, y él decía, tú lo has Tú lo has dicho. dicho. Ujú. No decía, no, sí, soy bien salsa Ándale. y qué me importa. Y Soy no, el mejor. soy el mejor, ¿no? Cuando Sí. Satanás vino y lo tentó, le dijo, si tú eres el hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. No solo de pan vive el hombre. Ujú, Ni siquiera dijo, sí, soy el hijo de Dios y la voy a convertir. ujú. No se exaltaba, y es una humildad grandísima. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que él sabía quién era. Así es. Él sabía quién era y él decidía humillarse. Y creo que es algo bien interesante que nosotros aprendamos y conozcamos quiénes somos nosotros. Ujú. Bueno, Así es. ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Bueno, la humildad, como punto número 1, vamos a ponerlo así. La humildad no es ser menos, es hacerse pequeño para que otros sean más. No es que yo sea menos o que sea más chiquito o que pueda menos, Ujú. es que yo de propia voluntad me haga menos o me haga pequeño para que otros se hagan más. Así es. Como Jesucristo, como Ujú. ejemplo, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Así ¿Ricos es. en qué? En todas las bendiciones que Dios nos puede dar. Él ya nos dio vida eterna, Ujú. Él nos ha dado salvación, nos ha Perdón. dado gozo, paz, perdón. Paz. Ujú. Entonces Él se humilló hasta la muerte de cruz y se hizo pobre, se despojó de toda su gloria y su riqueza en el cielo para que nosotros tuviéramos un acceso gratuito al cielo. Al cielo, exactamente. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como vuelvo a repetirlo, es el número 1 de ese ejemplo que debemos de seguir acerca de esa humildad, ¿no? Entonces, también hablar de humildad es hablar de una persona que también acepta sus errores, ¿no? Claro. Que acepta cuando alguien lo corrige. También hablar de humildad se podría decir que es cuando una persona da un servicio sin esperar algo a cambio, ¿no? Eso también habla de humildad. De humildad, Entonces sí. podemos decir muchos ejemplos, y pues sabemos que en la palabra de Dios viene en los evangelios, pues todas aquellas cosas que Jesús hizo acerca de esto, ¿no? De este carácter acerca de la humildad. De la humildad. Entonces, ¿quieres leer el Ajá, sí. siguiente versículo? Como decíamos ahorita, lo que hizo Jesucristo, Ujú. dice 2 Corintios 8:9, 8:9. dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por Ujú. amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Amén. Amén. Entonces el Señor se despojó de toda su gloria para Ujú. que nosotros fuéramos ricos, para que recibiéramos lo que no merecíamos. Eso es la Exacto. humildad. Eso es la humildad. Quedamos que la humildad no es ser menos, es hacerse pequeño para que otros sean más, pero de voluntad propia. Así ¿Sí? es. Entonces, vamos a pasar al punto número 2. Aquí está el ejemplo máximo pues, de lo que queremos también hablarles, ¿no? Acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando, pues, Él siendo un rey, lavó los pies. Entonces, me imagino que allá en casita las personas que nos vean, pues me imagino que ya saben de qué les estamos hablando, Sí, ¿no? claro. Pero para aquellos que no lo sepan, pues en la parte de Juan 13, del versículo del 4 al 17, ahorita le vamos a dar lectura, pero aquí en estos versículos se muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, lavó los pies
a todos sus discípulos, ¿no? Así Entonces es. ellos no veían pues con esa intención con la que él lo hacía. Entonces, Dani, si quieres, Sí, lo leo. ¿quieres leerlo? Dice, Ajá. se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínense, no, algo muy, muy tremendo. Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Él sabía quién era. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. El Señor nos enseña que ninguno de nosotros es más que otro, y con el lavamiento de pies nos enseñó a ayudarnos unos a otros, a limpiarnos de nuestros pecados y no a juzgarnos. Así es. Entonces, pues aquí vemos ese enorme ejemplo que él puso, ¿no? Enorme ejemplo. Y pues vamos a pasarlo en nuestra actualidad, ¿no? En la actualidad, un día mi esposa les dio esa enseñanza a los chiquillos, ¿no? A los pequeños. Entonces, ella se quita el tenis así y le dice, a ver, uno de ustedes me lavaría los pies. Entonces, pues los niños se empiezan a reír, ¿no? Entonces los niños dicen, no, pues, no, hacen así como fuchi, ¿no? Con su cara, ¿no? Ya sabes cómo son los niños de esta edad. Bueno, son niños como de entre 9 y 10 años, ¿no? Pero ella solamente les puso ese ejemplo, ¿no? De a ver si ellos lo hacían. Entonces, quizá ellos respondieron de esa manera porque no entienden la magnitud con la cual nuestro Señor Jesucristo hizo ese ejemplo. Entonces, hablar de esto, pues no es como tal tan literal que nosotros lavemos los pies en la actualidad, ¿no? Pues estoy hablando de la actualidad. No es que literalmente lavémosle los pies pues uno a otro, sino que yo lo veo de esta manera, que lo hagamos de otra forma, pero sirviendo a los demás. ¿Sí me explico? Con un servicio, pero distinto, ¿no? Con un significado más profundo, ¿no? Exactamente. Sí, yo también lo entiendo así. Fíjate que es cuando le dijo a Pedro, los que están limpios no necesitan más que limpiarse los pies. Esto está interesante porque realmente como seres humanos nunca vamos a dejar de ser pecadores hasta llegar a la gloria de Dios. Bueno, nunca vamos a dejar de cometer errores, mejor dicho así, ¿no? El que ha aceptado a Cristo ha dejado de ser pecador, pero a veces puede llegar a caer en pecado. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo y cometes un error, lo que está diciendo Jesús es, tú que estás ahí de hermano, ayúdalo a que se limpie de su pecado, lávale los pies. No empieces a decirle, sí, pues sí, ya me la solía, que le ibas a regar y yo te dije y esto y lo otro. Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, ayúdale a que se levante de su pecado y lávale los pies. No lo juzgues, no lo condenes, no le digas nada, solamente lávale los pies. Así es. Porque si Él, el Maestro y el Señor lo hizo, eso está interesante, ¿no?
que él realmente no tenía por qué hacer, Exacto. porque él es el juez. Así es. Y también ahí en esta parte de este versículo, pues también hay una parte donde también entre los discípulos, pues querían ver quién de ellos era el mejor, ¿no? Querían ver quién de ellos era el favorito. Claro. Incluso ahí en la carta de Juan dice que pues era el amado, ¿no? Era el amado. Él mismo se autonombra Él mismo se el autonombra apóstol amado. Exacto, el apóstol amado. Entonces, vemos que este ejemplo pues tiene muchos significados, ¿no? Que podemos decir actualmente. Entonces, este mayor ejemplo debemos de hacerlo en la actualidad. Debemos servirnos unos con otros, debemos de hacerlo con humildad, debemos de, como dijimos anteriormente, hacernos pequeños para que otras personas también crezcan, ¿no? Y vamos a ponerlo en la iglesia. También en la iglesia hemos visto, o quizá ahí en casita han visto de personas que quizá lo voy a decir así, con mucho respeto lo digo, ¿no? Quizá ya personas que tienen un alto rango en la iglesia, pues un liderazgo, se quieren sentar hasta enfrente. Creo una vez tú lo comentaste, ¿no? Se quieren sentar hasta enfrente y los primeros lugares son para ellos, ¿no? Entonces yo pienso... A veces ya hasta tienen, pues, ay, perdón. Reservado, ¿no? Reservado. Al que le pisemos los callos, pues ni modo. Perdón. Ya está reservado. Perdón, no es con ofensiva, pero sí, es la verdad, ¿no? Así, yo me ha tocado llegar o he visto en lugares donde tiene un letrero ahí que dice reservado. Te quedas, qué tranza, pues se supone que la humildad está en que el primer asiento es para el otro, para el que viene de afuera, para el que necesita un abrazo, algo, ¿no? Palabras de aliento y a veces ni si alcanzan esos. Exactamente. Entonces, ahí yo pienso que nuestro Señor Jesucristo, Él no hubiera tomado ese lugar, ¿no? Quizá Él tomaría los últimos o quizá Él se quedaría parado para que las demás personas pudieran sentarse. Claro, dice, y yo estoy seguro que lo haría, ¿no? Le dijo a Mateo 23 cuando les da cátedra a los fariseos, les dijo, aman los primeros asientos, aman los primeros asientos. Exacto. Y que los saluden en el mercado y que les digan maestro, maestro, ¿no? Que los exalten. Y les gusta orar en público y les gusta alzar la voz y aman los primeros lugares, allá hasta adelante. Entonces, realmente la humildad está en que si yo soy el líder o lo que tú quieras, ¿no? Por cosa de hombres me ponen de líder, la humildad está en que yo me haga menos para que otros... Exactamente. Crezcan y para que otros estén al frente, ¿no? Que si me tienen reservado, yo voy y le quito el papel de reservado y a ver tú, fulanito, siéntate aquí. Exactamente. Y también eso, yo pongo muchos ejemplos en la actualidad, Dani, anteriormente en algunos trabajos que yo he tenido, hay veces donde un día comenté que pues idolatraban a esta persona, ¿no? Solamente por ser el dueño de esta empresa, entonces muchas veces pues a ese dueño lo idolatran, lo exaltan y muchas veces a los trabajadores pues los hacen de menos. Entonces, a mí por eso no me agradó tanto estar en esa empresa donde yo estuve, pero pues esto es de que Dios me ha hecho entender que obviamente acerca de esa humildad, ¿no? Y lo importante es que lo practiquemos, no solamente que lo sepamos, sino que lo pongamos en práctica. Que lo pongamos en práctica. Otro punto acerca de qué es la humildad está interesante, es la obediencia y también la dependencia del Padre que Jesús tenía. Juan 6, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La humildad también es obedecer y saber sujetarte a tus autoridades. Oh, eso está. Exactamente. Entonces, eso es de lo que hablamos, ¿no? Al inicio también del video, de que él vino a esta tierra para hacer
lo que Dios le pidió que hiciera, ¿no? O sea, él se humilló, se hizo humano, como lo hemos dicho, y a eso habla también de la humildad, ¿no? Y eso habla también de lo que acabas de decir, de esa obediencia, ¿no? Y de esa sujeción a la autoridad que era Dios el Padre. Entonces, eso también pues habla de ese enorme ejemplo que él nos puso. Entonces, de igual manera, acerca de nuestras autoridades, es muy importante que respetemos, ¿no? Que respetemos a nuestros líderes, en este caso líderes espirituales, como nuestros pastores, Sí. Personas maduras en el Señor también. En la fe. En la fe, exactamente. Y también hablando, ahora sí que más socialmente, a nuestros padres. También. A nuestros padres, chico, si hay un chico por ahí viéndonos, una chica, obedece a tus padres. Obedece a tus padres, sé humilde como Jesús lo es. Algo bien interesante acerca de la humildad, fíjate que yo creo que es revelación divina, porque no lo había visto así, pero muchas veces la autoridad te va a decir que no. Sí. Muchas veces tú quieres algo y la autoridad te va a decir que no. Y aquí, para muestra el botón, Jesús está orando en el huerto y dice la Biblia que sudaba sangre y estaba todo pues angustiado, me imagino yo angustiado porque él sabía lo que le iba a pasar, ¿no? La crucifixión, pero creo que lo que más le angustiaba era que todo el peso del pecado del mundo iba a cargar sobre él, ¿no? Y me parece una cuestión de humildad tan grande que le dice al Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué creen? Que no fue posible. Sí, no. No fue posible y muchas veces la autoridad te va a decir que no. Muchas veces, chico, chica, si nos ves, tu papá, tu mamá te va a decir, no vayas a esa fiesta. Y tú, pero venía mi artista favorito. No vayas. El pastor en la iglesia te va a decir, no hagas esto. Así es. Y la humildad es saber aceptar. Sí, ser obediente. Sí. Ser obediente acerca de esos consejos que nos dan. Y aquí es un buen punto que acabas de mencionar. Yo recuerdo mucho acerca de cuando comencé a seguir a Cristo, a conocer de Cristo. Yo estaba, pues hablando, voy a decirlo así, ¿no? Hablando de religión, ¿no? Porque muchas veces nos catalogamos por cierta religión, ¿no? Pero anteriormente, cuando yo estaba más chico, yo iba a la iglesia católica. Eso es porque pues, mis papás me lo inculcaron, ¿no? Obviamente por obediencia, yo tenía que seguir esas reglas que ellos tenían. Porque uno cuando es chico, pues tiene que sujetarse, ¿no? A los padres, incluso en la Biblia también lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo conozco de Cristo, yo voy a la religión cristiana, ¿no? Ya hablando obviamente de religiones, no con esto les digo que la religión cristiana, pues es la mejor. Ahí ya depende de cada persona, ¿no? Seguir esa convicción que ellos tengan, ¿no? Pero en mi caso, yo lo pongo así, mis padres se opusieron a mí, Dani. Creo que un día lo comenté, no lo sé, pero mis padres me dijeron, no, mira, nosotros te enseñamos algo, nosotros te inculcamos algo, esa es nuestra costumbre, algo así me dijeron, ¿no? Tradición. Nuestra tradición, exactamente. Entonces voy con el pastor y le comento, pastor, pasa esto en mi familia, ¿qué hago? Porque yo estaba entre la espada y la pared. Pero ¿qué pasa? El pastor me dijo, sí, ciertamente en la Biblia dice que debes de sujetarte a tus padres. Claro. Pero al que le debes de dar el primer lugar en obediencia es a Dios. Entonces, ahí es cuando dije, pues sí, tengo que darle esa obediencia a Dios. Y yo sé que en este lugar donde Dios me trajo, yo sé que este es el lugar correcto donde yo voy a crecer espiritualmente, porque lo comenté en el primer podcast, donde yo dije que yo quería algo más. Yo necesitaba un lado espiritual más, ¿no? Entonces, para desarrollar el liderazgo que yo quería ejercer en algún momento, ¿no? Entonces, pues yo seguí ese consejo y ahí sí quizá desobedecí a mis padres, pero en este caso, pues le di el primer lugar a Dios, ¿no? Que es lo más importante. Y miren, ahorita, pues gracias a él estamos
haciendo también estos podcasts. Entonces, para mí yo pienso que fue la mejor decisión que pude haber Amén. tomado. Amén, gloria a Dios, ¿no? Pues Ujú. la obediencia es parte de la humildad. Así es. Vamos a retomar o a recapitular, mejor dicho, a los puntos acerca de qué es ser humilde. La humildad es no ser menos, Ujú. la humildad no es ser menos, es hacerse pequeño para que otros sean Sean más. más. La humildad es que yo pueda restaurar a los demás en amor Ujú. y no ser, no juzgar y no condenar a las personas, sino restaurar en amor. Así Eso es es. la humildad. La humildad es la obediencia a nuestras autoridades. Y como para ir terminando este nuevo capítulo, queremos hablar acerca de un punto muy importante, que es la exaltación. Ujú. Exaltarse a uno mismo. Yo podría decir que en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, como que son cosas muy contrarias, ¿no? A veces aquí en nuestro mundo nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos y queremos sentirnos más que todos, pero en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, el que se humilla es enaltecido, Es enaltecido. es Es todo lo exaltado. contrario. Es todo lo contrario, ¿no? Acá tienes que humillarte primero, dijo Jesús. Ujú. El que quiera ser el mero chido, Ujú. que le sirva a todos primero. Exacto. Y en esta actualidad yo creo que un día nuestro pastor nos dijo que los gobernantes quieren que los sirvan a ellos, ¿no? Bueno, hablando de gobernantes, hablando de altos rangos, ¿no? Primero quieren que ellos les sirvan, pero ellos no saben servir o no quieren servir a la gente. Entonces, entrando a este tema de la exaltación, voy a leer Santiago 4:10, que dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Lo que tú Con dices. honor. Ahora fíjate cómo dice ahí, ¿no? Con honor, no es nomás Ujú. porque, Nomás porque porque eres sí. muy fregón, ¿no? Con honor. Y miren, yo les puedo decir esto yo creo que en una experiencia personal, Ujú. cuando uno aprende a humillarse, realmente la humildad te abre puertas en todos los aspectos de la vida. Cuando uno es humilde, cuando uno aprende a servir, cuando uno Dios te abre puertas en la vida, Dios te abre puertas y la gente a veces te tiene una estima muy alta cuando tú eres humilde. Así es. Entonces, Cabes en todos lados, así ¿no? es, ¿no? Y eso es ser exaltado. Ujú. Eso es ser exaltado porque se siente horrible, porque también me ha tocado la otra parte, ¿no? Que nadie te quiere, no te quieren Sí. en la casa, no, ya viene este amigo, no, sácate, ya no Es te que quiero aquí. es bien prepotente, ¿no? Sí. Es bien prepotente, es bien payaso, ¿no? Ajá, Como sí. decimos coloquialmente. Es bien payaso, es bien esto, y realmente cuando uno es así, a veces uno no se hace yo digo que se hace el tonto y no se quiere dar cuenta, pero realmente es algo bien bonito que tú llegues a un lugar y seas Dices, esperado, seas, exacto. ya viene este amigo, y que no te vayas, y que esto y que el otro, ¿no? Hay un salmo, no recuerdo ahorita el salmo, me gusta esta onda, estaba estudiando esto. Mi copa Ujú. está rebosando, ¿no? Y yo leía que qué significaba esto de la copa rebosando. Resultaba que cuando yo iba de visita, digamos, vamos a ponerlo en este tiempo, yo vengo de visita a tu casa Ujú. y me servías vino, Luis. Ajá. Y si tú me estabas sirviendo el vino, era porque te agradaba mi presencia dentro de tu hogar. El detalle, cuando el vino se acababa, es porque yo ya sabía que me tenía que ir. Ah, ok. Es interesante, ¿no? O sea, cuando el vino se acababa en mi vaso es porque ya no tenía yo que preguntar, ¿ya me voy o qué, Luis? No, ya, si el vino ya estaba hasta abajo, es porque Luis ya no me quiere en la casa, ya me tengo que retirar. Okay. Pero si la copa de vino estaba llena, es porque a Luis le agrada mi presencia aquí en la casa, ¿no? Y me encanta esta onda de David, ¿no? Que delante de Dios dice, mi copa está rebosando, o sea, que él en la presencia de Dios le llenaba la copa de vino. No estaba hasta abajo. No, porque a Dios le agradaba la presencia de David. O sea, a Dios le agrada que uno esté con él, pero con humildad, ¿no? Con humildad. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? Cuando uno de verdad es humilde, eres bien aceptado donde sea.
pero nomás eres orgulloso, altivo y esto. Y la neta, si no te das cuenta, es porque no quieres, pero no cabe uno en muchos Ujú. lugares cuando uno es así. Así es. A veces la gente te soporta por no ser mala onda. Ujú. Y eso me ha Por pasado a respeto. mí, ¿eh? Me ha pasado que me soporten porque no quieren ser mala onda conmigo. ¿A poco sí? Sí, me ha pasado. La verdad que sí. Pero pues hay que aprender a ser humildes Así y es. el Señor nos va a exaltar. Yo creo que en este punto, antes de pasar al siguiente versículo, yo creo que también cabe destacar de humillarse delante de Dios es aceptar que somos pecadores y aceptar que, o sea, ir delante de la presencia de Dios con esa humildad de decir, Dios, he pecado, perdone mis pecados, perdone todo, pues, lo malo que hemos hecho, y yo creo que es ir con ese corazón, pues sí, hablando de la humildad, ¿no? Con ese corazón humilde, ¿no? Humilde, Con ese arrepentido. arrepentido. Entonces yo creo que eso también cabe en este punto, Así ¿no? es. Salmo 138, verso 6 dice, Ujú. el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Mira, esto está bien impresionante, ¿eh? Dice, el Señor es excelso. Qué es ser excelso? El Señor es de la alta sociedad. Así Así es. vamos a ponerlo en En ese esas término. palabras, ¿no? Ujú. El Señor es de la alta sociedad, Él es un rey majestuoso, alguien que tiene una túnica bien hermosa con oro, es excelso, es abundante, majestuoso. Pero lo impresionante es que Él no se junta con los orgullosos, No. Él no se junta con los que se creen excelsos, Ujú. Él se junta con los que no se creen nada. Él se junta y dice que toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. O sea, Él es el excelso que, mejor dicho, ¿no? Jesús es el que comía con las prostitutas y los ladrones. Así era conocido, ¿no? El que come con las prostitutas y los ladrones. El rey de El rey. reyes que hace eso. Oye, no te pases, eso es humildad. Iba a la casa de los cobradores de impuestos también, y ahí también en los evangelios habla de que los fariseos, los escribas, todos lo juzgaban porque decían, es que vean, ¿por qué se junta con esta ¿Por clase qué? de personas? Sí, Y sí. ellos no lo hacían, No, ellos no se juntaban con estas, pues sí, con esas personas, ¿no? así Pero es. Jesús sí lo hacía. Entonces ahí estamos hablando de esa enorme humildad que él tenía. Entonces vamos a pasar al siguiente versículo, Salmo 147, 6. Dice, bueno, voy a leer como viene aquí esta versión, dice, el Señor ayuda a los humildes, pero a los impíos humilla hasta el suelo. Entonces es parecido al versículo que Sí. vimos anteriormente, dice que Él humilla a esos impíos, ¿no? Y pues ahora sí que los arrastra hasta el suelo. Ahí está Nabucodonosor. Dice el libro Ándale. de Daniel que todavía estaban las palabras en su boca. Ujú. Así dice el libro de Daniel. Dice que un día de mañana se despertó y dijo, ¿quién como el rey Nabucodonosor? ¿Y quién como la gran Babilonia? ¿No he hecho yo todo este reino tan fregón? Y todavía, dice la palabra, todavía había palabras en su boca cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, te llegó la hora, padre. Así es. Te llegó la hora. Y fue reducido a ser como una bestia, donde le crecieron las uñas como, es el primer Terian. Ándale. El primer Terian. Fíjate que no lo había visto de esa manera, y sí. Fue reducido hasta que comía, dice la Biblia que comía como los bueyes. Ujú. Y hasta cuando se levantó de ahí, hasta que un día volvió, recobró la conciencia y dijo, no hay otro como el Señor. No hay otros, Jehová es por sobre todas las cosas y sea su nombre bendito. Y el Señor lo volvió a levantar de ahí, le volvió a dar su reino. Pero pasó por un proceso recio y duro. Entonces, Él humilla a los impíos hasta el suelo, así como a Nabucodonosor. Y sí. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que, pues, la exaltación es el humillarme yo primero. Delante de Dios, así es. Sí, exacto. Quiero ser exaltado, quiero ser el mejor, tengo que servirle a todos. Así es. Tengo que servirle a todos. Así es. Entonces, pues amigos, quisimos dar este tema acerca de la humildad, porque creemos que es algo muy, muy importante, tanto en la vida cristiana, pero también en la vida social. Sí. En la vida social. Sí, ser de ejemplos, porque pues esta palabra de humildad, obviamente es verlo reflejado también en nuestra vida, ¿no? Ponerlo en práctica, no solamente saber que existe esa palabra, sino que la llevemos a cabo, poner en práctica esa humildad, obviamente primero con nuestra familia y por supuesto después pues al servicio de las demás personas. Claro. Entonces es muy importante que nosotros seamos de ejemplo y que imitemos ese carácter que nuestro Señor Jesucristo tenía. Entonces, básicamente nos quisimos enfocar en este carácter, en esta cualidad que Él tenía, y pues es un tema que debemos de, pues más adelante vamos a seguir hablando de otro carácter, de otro punto. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido, y básicamente es eso, poner en práctica, Dani, que pues el ser humildes. Así es. Y pues queremos cerrar este capítulo con algunas preguntas. Y aquí les va la primera pregunta, ¿eh? La primera pregunta es, ¿realmente yo soy merecedor de todo? A ver, Luis, ¿quieres contestar esa pregunta? Me pones en aprietos. No, pues obviamente no soy merecedor de todo, hablando de todo. Lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da, hablando espiritualmente, pues básicamente no. A veces, de acuerdo a la experiencia que yo he vivido de cometer errores, pues no soy merecedor de las bendiciones que Él nos puede dar, pero sin embargo Él no las da. Así es. Yo podría contestar eso. Pues yo puedo contestar que yo tampoco soy merecedor de absolutamente nada. Dijo el apóstol Pablo, y yo repito lo mismo: de todos los pecadores yo soy el mayor, así que el que menos merecía algo soy yo. Y realmente tenemos que ver eso, ¿no? Muchas veces Dios nos da la oportunidad de estar en posiciones o lugares o tener ciertas cosas que otros no tienen, pero no quiere decir que nosotros nos las merezcamos, sino que es un regalo de Dios nada más. Y tenemos que aprender a valorar ese regalo de Dios. Ya estés en lo poco o en lo mucho. Exacto. Estés trapeando los baños de tu iglesia o predicando, estés en los millones de pesos en tu cuenta o comiendo frijoles, realmente es una posición o un regalo que Dios te da gratuitamente, no porque tú seas muy fregón, y yo realmente no soy merecedor de nada. Sí, pues no. Y yo. Otro, he sido humilde al ayudar a otros a recuperarse de sus errores, tal vez, de su pecado. Sí, en algunas ocasiones sí lo he hecho. Obviamente el que primero tiene que recuperarse, pues obviamente soy yo. Entonces, una vez que, por ejemplo, yo les he comentado que he sido restaurado de mi pecado, pues apenas la semana pasada encontré a un amigo y pues traté de igual manera darle ahí un consejo, ¿no? Que del cual a mí me ayudaron. Entonces, te digo, lo he puesto en práctica en algunas ocasiones. Yo esta pregunta es que sí he ayudado a muchos a recuperarse de pecado, pero yo creo que a otros no. Así, sinceramente, yo creo que a otros, en vez de lavarle los pies con cariño y le echa charolado de agua, órale, amor, recio, ¿no? A veces me ha faltado la humildad en cuestiones de esas, con algunas personas, porque, pues a veces, dijera un rapero, Marto,
que me gusta mucho, ¿no? Fuimos a su concierto y hablaba de la desnudez de Noé, ¿no? Y dijo, o sea, de la desnudez de nuestros hermanos como en cuestión de espiritual, ¿no? Cuando es el pecado y todo eso, ¿no? Y decía, pero hay unos que se pasean desnudos por la casa. O sea, realmente, o sea, hay personas que no encubren tantito el pecado, que no tienen vergüenza, que no tienen nada, y realmente ahí es donde me ha costado trabajo poder restaurarles, sino que me da coraje en vez de restaurarles, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que trabajar en poder ayudar también al que no quiere ser ayudado. Así es. Sí, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Sí. ¿no? Él lo que decía, pues lo decía también para los fariseos. No, y ellos no lo quisieron. ¿Y a quién le no lavó quisieron los hacer pies? caso. A Judas le lavó los pies, A y Judas no Judas. dejaba de robarle la feria de la bolsa. Exacto. O sea, y realmente él sabía lo que estaba haciendo, y ahí está el ejemplo mayor, ¿no? Que aunque ese que te saca canas verdes, también tienes que lavarle los pies y ayudarlo y a restaurarse. Exactamente. Penúltima pregunta. ¿Me estoy exaltando a mí mismo o estoy dejando que Dios lo haga? Pues en esta última pregunta, penúltima pregunta, en mi caso, pues yo no me exalto a mí mismo, ¿no? Yo no me exalto a mí mismo, sino que ahora sí que voy a dejar o quiero dejar que Dios lo haga, ¿no? En su momento. Claro. Quizá, como acabas de decir, en cuestión de las posiciones, ¿no? Si Dios quiere que yo esté, por ejemplo, barriendo los baños, pero sirviendo con amor, pues obviamente yo tengo que aceptar ese mandato que Él me da, ¿no? Entonces, muchas veces también nuestro pastor nos ha dicho, mucha gente quiere servir, pero lo primero que quieren hacer es agarrar el micrófono para predicar, pero si los mandan a lavar los baños o los Ya mandan no a quieren. cuidar los carros o los mandan a cualquier otro tipo de servicio, pues no lo quieren Ya no hacer. quieren, ¿no? ¿No? Entonces, sí son preguntas muy profundas, pero sí hay que dejar que Dios lo haga de acuerdo a lo que Él ve en nuestro corazón. Así es. Bueno, yo podría decir aquí, ¿no? Que pues yo tampoco me exalto a mí mismo. Yo he tratado de dejar que Dios haga eso en mi vida. No he tratado de no, pues de no darme yo el crédito de todas las cosas, sino de dársela a Dios siempre, ¿no? Pero te voy a decir algo, que yo creo que es algo muy profundo. A veces sí he tenido pensamientos que van de acuerdo a exaltarme a mí mismo y no a dejar que Dios me exalte. A veces he tenido pensamientos de qué manera, tal vez de que yo puedo hacer mejor las cosas que otra persona. No estoy hablando de que sea algo, que siempre yo sea así, ¿no? Pero a veces sí me ha pasado esto, ¿no? Y algo que hablaba con Adriana es que realmente sí es altivez cuando uno cree que su idea es la mejor. Y a veces he caído en ese error de creer que mis ideas son las mejores, ¿no? Y no dejar que los demás opinen y tengan pues su idea, ¿no? Su idea. Y cuando uno es así, realmente te estás exaltando a ti mismo y no dejas que Dios lo haga. Porque yo creo que una persona que deja que Dios la exalte es aquella que pone las cartas sobre la mesa. Yo opino esto y me hago neutral, ¿no? Y digo, bueno, y que los demás decidan. Si los demás deciden que mi idea es la mejor, es porque Dios me está exaltando. Pero si yo me molesto porque alguien más eligió lo que otra persona hizo, realmente hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y pues tenemos que aprender a ser humildes. Pues realmente como cristianos debemos replicar el carácter de Cristo en nuestra vida. Tenemos que empezar a vernos unos a otros con amor y sabiendo que ninguno es más que otro, sabiendo que todos somos valiosos delante de Dios y todos somos valiosos también aquí en la tierra como sociedad. Todos tenemos algo que aportar. Yo creo que eso es lo hermoso de la creación de Dios, la diversidad
de ideas, ¿no? Exacto. Ahí les va de ideas, no de otras cosas. Justamente ayer tiene un comentario similar de lo que tú dices. Justamente, yo estaba con los niños, me tocó hablarles de un tema de las comparaciones. Entonces, muchas veces nos hacemos de menos porque nos estamos comparando con las demás personas. Entonces, en cuanto a en lo que tú dices de las ideas, muchas veces si yo opino esto, pero no se hace esta idea, entonces muchas veces nos hacemos de menos y nos gana ese coraje, Sí. ¿no? Nos gana ese coraje de decir, ¿por qué mi idea no se hizo? ¿Por qué siempre tiene que ser la idea de otra persona? Entonces, hablando de eso, muchas veces nos comparamos con alguien más. Entonces, algo similar de lo que tú estabas hablando es eso, ¿no? Entonces me tocó hablarle a los niños de las comparaciones, que pues no es bueno compararse, sino que cada quien tiene talentos y dones que Dios les dio Claro. a cada uno de nosotros, y esos talentos pues debemos de ponerlo al servicio de Él. Claro, y mira, vamos a poner en este ejemplo así rápido. Muchas veces pasa esto. Digamos, aquí tenemos una plática, tenemos ideas, y muchas veces te voy a decir, pasa esto, ¿no? Pasa que, digamos tú das tu idea y nunca se hace tu idea. Uh-huh. Y a veces llegas a pensar eso. Pues, ¿qué crees? A veces sí pasa que la otra persona es egoísta y nunca quiere tomarte en cuenta. A veces sí pasa eso. Uh-huh. A veces sí pasa eso. Pero nuestro trabajo como cristianos, como gente que cree en Jesús es, pues yo voy a someter mi humildad a Dios y Él va a exaltarme. Uh-huh. En su debido tiempo, dijo Pedro, a su debido tiempo Él me exaltará. Si yo estoy en un lugar donde realmente no soy valorado, donde realmente yo estoy siendo humilde, pero la otra persona está siendo egoísta, uh-huh, un día Dios me va a mover de ahí, me va a poner en el lugar, a su debido tiempo, en el Exacto. lugar que Él quiere ponerme. Uh-huh. Pero mi trabajo, y ahí es donde está la cosa difícil, ¿no? Mi trabajo es ser humilde. Así es. Y yo creo que este podcast, yo lo hablo así abiertamente, sin exaltarnos a nosotros, sino que lo hemos dicho desde un principio, la idea no es exaltarnos a nosotros, sino que este podcast llegue a más personas, y no es para hacernos famosos a nosotros, sino es porque es algo que a nosotros nos agrada, es algo Claro. que Dios puso en nuestro corazón porque lo planeamos en algún momento. Entonces, gracias a Él, pues está dando este podcast. Entonces, nosotros no estamos, pues en esta plataforma no estamos cobrando, por así decirlo, ¿no? Pues lo hacemos de a gratis. Lo hacemos de a gratis, y no estoy diciendo que otros podcasts o otras personas lo tengan que hacer igual. Exacto, lo tengan que hacer igual, o ellos sí lo están haciendo por algo económico, ¿no? Entonces, simplemente estoy diciendo que en nuestro caso la idea central de estos podcasts es exaltar simplemente a Dios, exaltarlo a Él, que ustedes y nosotros lo conozcamos más allá y que tengamos esa relación, y como dice el podcast, pues que esa palabra nos edifique a nosotros. A todos, ¿no? Y que aprendamos juntos de Dios. Sí, que aprendamos. Aprendamos, no que nosotros les enseñemos, ¿no? Uh-huh. Que juntos aprendamos. Nosotros somos los expositores, pero al final nosotros estamos aprendiendo con cada capítulo, con cada podcast que hacemos. Uh-huh. Nosotros también aprendemos algo importante para nuestras vidas, y es real, uh-huh, es real, porque yo les puedo decir que a partir de que hemos estado haciendo este proyecto, nos han pasado una serie de cosas que Dios nos ha hablado en nuestro carácter, ¿no? Sí. Dios nos ha hablado en nuestro carácter, y ese es el fin de esto, ¿no? Exaltar a Dios, decir que Dios es sobre todas las cosas y que nosotros no somos merecedores de nada, y que realmente lo hacemos para ayudar, sí, y para que aprendamos juntos. Exactamente. Pues es todo, se acabó por el día de hoy. Esperemos que les guste este podcast, este nuevo capítulo. Estamos llevando la serie El carácter de Jesús. Suscríbete, deja un comentario, comparte para que esto llegue a más personas, y estate atento al siguiente capítulo, porque el siguiente está de fuego, ¿eh? También está muy interesante. Sí. Vámonos, Dani. La palabra que edifica, amigos. Dios les bendiga. Gracias.